Aquí estamos en la Embajada de Rumania en Buenos Aires. Nos recibe muy gentilmente la señora embajadora Carmen Podgorian en su casa, en este rincón de su país, en nuestra ciudad. Embajadora, muy buenos días, gracias por recibirnos. Que sean bienvenidos, estamos muy contentos de tenerlos acá. A ver, cuéntenos por qué Rumania es un país que tiene esta embajada en la Argentina. ¿Cuáles son los intereses en común de su país con el nuestro, desde lo comercial, desde lo cultural, desde lo económico, y también la comunidad rumana en Argentina que encuentra en esta casa diplomática? Las relaciones de Rumania y Argentina tienen una historia bastante vieja, de más de 85 años. Y por supuesto hay mucha fondo para esa historia en la relación económica y la relación humana, diría así. Aunque Rumania no tuvo una emigración tan fuerte desde el punto de vista de números. Claro. Porque los rumanos no son pueblo de emigración. Pero la verdad es que siempre estuvieron intereses económicos por el peso de algunos sectores económicos en cada uno de los países. Ahora podemos decir que en los últimos 30 años, 20 años después de la Revolución Rumana se disminuyeron un poco por el enfoque que Rumania tuvo hacia la integración a la Unión Europea. Y por eso se reorientó, decimos, su comercio, también por la facilidad que nos dio de hacer comercio en Europa. Claro. Nosotros que acá habían algunos, al lado de la distancia, claro, algunas restricciones también. Restricciones, barreras o como tiempo largo para recuperar el dinero, lo que la comunidad empresarial rumana, que es todavía joven y pequeña, no se permite de funcionar así. Por eso consideramos que las relaciones comerciales todavía están más abajo de lo que podrían estar. Trabajamos mucho como embajada para empujar hacia arriba. Tenemos mucha complementariedad y la verdad es que no podemos quedar que se diluyeron al punto de reempezar de cero, nunca. Claro. Siempre estuvieron en movimiento. Sectores de cooperación, especialmente en la maquinería, en cosas vinculadas con la infraestructura de transporte. Por ejemplo, un importe importante recién que se hizo de Rumania fueron remolcadores. Marítimo para los puertos. Sí, para Rosario, especialmente porque tenemos, sí, que es nuestra gran salida del mercado de granos. Son hechos con una firma, con la firma holandesa, pero que produce en Rumania en uno de los tradicionales astilleros reconocidos. Y también hay mucho potencial, especialmente yo diría en el ámbito de la industria informática. Los rumanos son muy fuertes en informática. ¿Está desarrollada la informática como industria en Rumania? En Rumania y por los rumanos por el mundo. En el Silicon Valley el rumano es el segundo más hablado idioma. ¿De verdad me dice? Sí, de verdad. Mire usted qué dato, Son más de 6.000, es una cifra que yo me acuerdo, pero puede que sea más. Sí, la verdad es que los rumanos no sé cómo y de dónde, pero necesitamos una gran poder informático. Sí, ¿y eso responde a una política de Estado cuando Rumania empieza a integrar la Comunidad Económica Europea o por una cuestión genética? Estuvo un dominio de talento, no me doy cuenta. Solo puedo formular suposiciones, hipótesis personales. Sí, decimos por ejemplo, que como antes de la revolución estuvimos un poco atrasados, que después explotó el gran salto. Pero no podría jurar sobre eso, pero sí parece que hay mucho talento para eso. Incluso nuestros alumnos de colegio en competiciones, estas olimpiadas internacionales de matemática, de informática, son siempre destacados. Sí, siempre destacados. Y en cuanto a cultura, sé, por ejemplo, que participan de distintos eventos. En Argentina sé que en los últimos meses participaron, entre otras cosas, de Pantalla Pinamar. ¿Cuál es esa vinculación de Rumania con la cultura argentina y de Argentina
con la cultura rumana. Imagino que puede ser un gran puente de integración, ¿no? Puente, de verdad, es un gran puente y creo que acá cuenta varios factores. Sí. Hay el idioma, que los rumanos también hablan un idioma latina y por eso siempre se sintieron muy cercanos de la cultura de otros países latinos. Por ejemplo, la literatura de Latinoamérica en general, incluso de Argentina, era traducida en tiempo real cuando aparecía acá y en París, también en Rumania en los años 60, 70. Yo leí Cortázar. Cortázar lo leí cuando era alumna de colegio. Claro. Sí. Así que siempre se conoció y estuvo muy apreciada la literatura principalmente y también otros ámbitos, música, baile, y no hablo solo del tango, incluso de folclóricos. Folclóricos, pero no, y la música sinfónica, el baile contemporáneo, sí, esos son ámbitos de interés muy, muy importantes. Y por eso la verdad es que también en Argentina encontramos una apertura y una receptividad hacia la cultura rumana muy, muy importante. No es por azar que usted destacó el cine. Yo estoy absolutamente impresionada del interés que hay por el cine argentino. Por el cine rumano. En Rumania también. Argentina estuvo país país invitado especial en uno de los más importantes festivales internacionales de cine de Cluj en 2015, exactamente el verano antes de que yo llegué acá, con no menos de 9 películas. Muy bien. Se abrió el festival con Relatos Salvajes, también eran otras 9, y bueno, y se celebró como los rumanos celebran todo que está Argentina, se celebra por tango, así que esa apertura se celebró con milonga abierta en el kiosco de Fanfara enfrente del Palacio del Festival. Sí. ¿Y cuál es el equivalente al tango en Rumania, el baile típico tradicional, para que nosotros conozcamos más de Rumania, ¿no? Porque no, el equivalente del tango en Rumania es el tango. El tango argentino. El tango es mundial, ¿no? Estamos subiendo muy bien. poder tanguera. Muy bien. Con premios. ¿Usted baila tango? Sí. Muy bien. ¿Practica aquí en Argentina o ya vino sabiendo? No, ya vine sabiendo, pero practico acá en Argentina. Bueno. Tango es como un aprendizaje de toda la vida. Me va a tener que enseñar porque yo realmente no di ni un solo paso de tango. No tengo el nivel para enseñar, pero tengo las buenas recomendaciones de maestros. Le haremos caso. La música, la cultura, el comercio, la economía son fuentes de integración. El turismo y la gastronomía también. Nosotros en nuestro sitio web mariocairatravel.com viajamos por el mundo mostrando las distintas culturas, las distintas gastronomías. ¿Qué podemos, el argentino que está mirando ahora esta nota y dice, ya conocí los lugares clásicos a donde todos vamos de viaje, quiero ir a Rumania, sé que tienen un gran desarrollo del turismo termal, del turismo de salud, ¿por qué no nos cuenta un poco esa faceta del turismo, tal vez no tan conocida por nosotros, pero que sí es conocida y popular en Rumania? Le voy a decir algo sorprendente, aunque ahora no lleva tantos turistas, pero cuando hablo con personas de Argentina que no vienen no tienen un enfoque muy fuerte en Rumania, y les digo que vengo de Rumania, los nombres que asocian con Rumania son por orden Drácula, Doctora Aslan. Doctora Aslan. Doctora no viene en segundo, pero sí casi por ahí. Segundo. Y Doctora Aslan tiene acá una fama increíble. Sí. Y la verdad que en Rumania el turismo termal y de salud sufrió un poco como otros sectores del turismo por la transición, especialmente en la década de los 90, pero después de a poco se repuso en marcha, en desarrollo. Queda un sector con una potencialidad tan enorme que siempre hay polémicas sobre cómo hacerlo, pero la verdad es que el turismo rumano tuvo a reorientarse un poco y después la pausa que tuvimos también en los 80, porque la verdad es que al principio de 70 Rumania tuvo una apertura y un nivel de turismo de algún tipo, por ejemplo el turismo de litoral, balnearia, otras,
que era a la hora de Europa Occidental, y después por el aislamiento que causó los últimos 15 años del régimen comunista, se cayó. Pero después para rearrancar costó mucho, porque incluso no se veía claramente dónde puedes volverte a estar. Por ejemplo, el turismo litoral fue totalmente desorientado, porque los rumanos, incluso a tiempo de no mucha riqueza, le costaba menos de irse a Bulgaria. Ah, sí, era más económico. Lo que se permitía en Turquía o en Grecia. Sí. En Turquía, más especialmente, que finalmente por los rumanos que antes no podían viajar, querían viajar. Claro, querían salir del país y conocer. Le vieron que le costaba menos. Así que costó un tiempo, pero después es interesante que los turismos mismos que venían desde Europa nos mostraron el camino, incluso unos que se hicieron agentes de turismo de Rumania para promocionar cosas que en Europa ya no existían más, y que en Rumania se habían preservado, como esa vida de pueblo, como las tradiciones gastronómicas, las tradiciones folclóricas, muy ancladas. Afianzadas en la gente. En la gente. Y para toda una generación que decimos al principio de los años 2000 tenían 55, 65 años de Europa, venían a Rumania para redescubrir lo que se acordaban de su infancia y que no existía más. Y eso generó un turismo muy interesante, muy saludable. No podría decirle cuánto dinero lleva, pero es un turismo que es muy ecológico, que se come la especialidad local. ¿Cuál es el plato típico de Rumania? Acá decimos el asado, en Italia las pastas, en España las paellas. Les digo, Rumania es un país de cruzado. Rumania estuve a la cruz de migraciones y a la cruz de grandes imperios y a la cruz de dominación. Hay de todo. En Rumania tenemos la influencia turco-mediterránea más al sur y un poco al este. Tenemos influencia alemana, austriaca, húngaro en Transilvania y en la parte oeste de la Moldova rumana, decimos, tenemos un poco de influencia rusa, pero más ucrania y polaca. Y sí, bueno, incluso en Rumania hay regiones que comen muy diferentemente, que unos comen picante y otros comen agrio y otros comen dulce y así. Se presenta como un plato típico rumano. Yo juzgo eso después de lo que los rumanos que viven afuera sueñan y le faltan, y no les resulta fácil dejar. Es como el dulce de leche para nosotros cuando vivimos afuera. Son unos niños envueltos en semiluna que se llaman en repollo marinado. Muy bien. Que se hace con carne de cerdo y arroz. Muy rico. No los podían contestar algunos porque por vivir en esa zona de cruzado de pueblos e influencias compartimos con los vecinos. Bueno, lo bueno es eso. Pero los rumanos sí pueden decir que ese sonido de envueltos que se llama sarmale. En el repollo marinado, aunque lo hagan otros, lo hacemos de una manera que distinta. No lo producen así. Estamos también comedores de polenta. Estamos comedores de algo que se come en la parrilla que se llama mititei, que son chiquititos, es una salchicha sin piel de carne vacuna, lo que es más raro. En Rumania se come más cordero, cerdo. Por mala suerte no se come mucho cordero, aunque históricamente estamos un pueblo de pastores. Sí, claro. De la oveja se come más el queso. Se come mucho ese tipo de queso griego, la llamamos telemer, de tipo feta, pero mejor, y que el queso está bueno, el queso de oveja, ¿no? Claro, el queso de sin vaca, duda. lo preferimos, lo consideramos el único verdadero. Es rico. Pero sí, cordero se come no tanto y se come ritualmente. Se come por Pascua, cordero muy joven, corderito, no sé, una palabra especial, nosotros sí tenemos una.
Se come mucho cerdo porque históricamente la carne vacuna lo tomaban los turcos. Claro, Así, aparte en Europa no es tan común comer carne vacuna. No solo eso, pero la Rumania Tenía. hasta 1877 pagaba el tributo al Imperio Otomano, que no comía cerdo, comía carne. Así que la gente se acostumbró para que no les quita cualquier carne de su alimentación, de comer cerdo, que los musulmanes, los otomanos no los toman. Es histórico, pero también es que es un cerdo sabroso. Yo descubrí cuando llegué al principio de los 90 en el occidente, no comían buen cerdo. Claro. Después con la globalización, con la extensión de la Unión Europea, descubrieron que el cerdo puede tener... Sí, aparte de una campaña muy grande que el comer cerdo es sano también, que hay cortes de cerdo que no son grasos y que a veces son mejor que otras carnes. Sí, bueno, y depende cuánto. La saco de la cocina. ¿Cocina bien usted? Sí. ¿Cocina bien? La saco de ahí, vamos a algo más difícil, que es la política actual. ¿Cómo está viendo el gobierno rumano la relación con el gobierno argentino en esta nueva etapa en cuanto a lo diplomático, lo político y lo comercial? ¿Cuál es la línea que se traza desde fines del 2015, que asume el presidente Mauricio Macri, en adelante con respecto al gobierno rumano? El gobierno rumano es siempre interesado a revitalizar, no digo relanzar porque nunca se cortaron las relaciones, pero queremos revitalizarlo en todos los ámbitos. Y Rumania también tiene un gobierno nuevo que se constituyó después de las elecciones del fin del año pasado, 2006. Pero en Rumania tenemos un sistema diferente. El presidente también está más o menos nuevo, elegido en diciembre de 2014. Así que podemos hablar de dos lados de una apertura simétrica de esa revinculación. Y esperamos poder concretizarla en unos encuentros de nivel más alto. Ya nos preparamos para el mes que viene para unas consultas políticas a nivel de director general entre las cancillerías. Muy bien. Lo que es, tenemos mucho optimismo porque pasó un tiempo bastante largo desde que incluso por estos cambios por elecciones. No se animan los países a hacer consultas cuando al final del año la gente va a cambiar. Y así que es un proceso objetivo que ahora tiene todos los datos para que despegue, yo diría. Y sí, por supuesto, para nosotros es muy importante desarrollar más el comercial y el económico. Además que le cuento que hay potencial, hay mucho potencial de dos lados. Tenemos inversiones argentinos en Rumania que nos alegra mucho porque tenemos un inversor que es uno de los más apreciados. ¿Empresa argentina ya? Sí, ¿Cuál es? Tenaris. Sí, claro, sin duda. Que tiene ya 3 inversiones tenemos y que también es muy apreciado por tener un empresariado social. Sí, claro. Que, por ejemplo, organiza festivales de cine latinoamericano en ciudades donde ellos tienen las fábricas y donde ni hay cine. Claro. Sí, ellos no lo Qué bueno. No, así que sí. ¿Y empresas rumanas en Argentina, más allá de los remolcadores que nos contó? Al nivel de inversiones, estrictamente dicho, no tenemos, pero sí hay exportaciones desde Rumania. Es algo muy interesante. Que parte de las exportaciones desde Rumania hacia Argentina por Argentina son registrados como teniendo correctamente Rumania como país de origen, pero la estadística rumana no registra el origen inicial, sino unos multinacionales, por lo cuales pasan, y así que yo diría que Argentina reconoce que importa más de Rumania que los rumanos mismos reconocen. No dejamos de decirlo, pero es una cosa de metodología de expresión estadística y no lo dramatizamos, pero de cualquier manera la calculamos, sabemos que se puede más. Claro que sí, sin duda que será así. Sí, por eso hacemos mucho trabajo. Tenemos una oficina de promoción del comercio exterior y económica en la embajada muy activa, y en cuanto podemos estar presentes incluso en las provincias,
están ahí. Sí, están. ¿Cantidad de rumanos que viven en Argentina aproximadamente, embajadora? No es muy grande. Las asociaciones de rumanos, hay dos que existen, te dirían que todavía había 10.000 o 15.000, pero según los servicios consulares, por ejemplo, y los contactos de la embajada y todo eso, nosotros no contamos más de que entre 1.000 y 2.000. Y hay algunas particularidades. Los rumanos, le decía al principio, que no estuvieron tradicionalmente un pueblo de emigración. Sí. Estuvieron siempre bastante a comer en su país para no salir en masa. Así que no emigraron en grupos compactos para sentarse y para hacer asociaciones y para conservar el idioma y todo eso. Muchos de los que vinieron en unas olas un poco más significativas vinieron al tiempo de varias persecuciones en Europa, claro, como rumanos judíos o armenios. Por eso, al llegar acá, encontraron asociaciones judías y armenias muy fuertes que le podían ayudar a integrarse, y así no necesitaban hacer sus propias asociaciones. Y así se asimilaron muy bien, también por la facilidad de idioma. Los rumanos aprenden incluso hoy en día, cuando empezaron a emigrar por trabajo en España. Cualquier persona de mínima educación habla fácil el español. 3 veces te habla español. Sí. Y por eso... Miruna, su asistente, habla muy bien el argentino, que es más difícil que la del español. Bueno, pero ella se casi crió acá. Lo habla muy bien. Y usted también, muy bien. Bueno, como mi español era de un nivel avanzado 4 en Cervantes, no sé qué. Muy bien, muy bien. No era tan alto para que no permita porteñizar, claro. Le dio lugar al argentino. Sí, había mucho lugar y por supuesto se llenó con eso. Usted me pregunta por qué se iría al turismo y no hablamos mucho. Les digo que el turismo en Rumania es muy interesante porque es muy poco conocido, y a todos los argentinos que hicieron visitas un poco más largas y más enfocadas en algunos temas, volvieron absolutamente encantados y muchos sorprendidos, porque la imagen de los medios, pero incluso de la cinematografía, lo que da la cinematografía rumana, te presenta esas ciudades con edificios casi abandonados y gris, y cuando llegan a Rumania es otra cosa. Es totalmente otra cosa. No totalmente, eso sí existe, no le inventan un estudio de cine, pero depende que seleccione. Y la verdad es que Rumania es un país que es muy bien conectado con todas las capitales de Europa. Claro. Nosotros, viviendo a la misma distancia de Rumania que los argentinos, nos damos cuenta que para pagarse un viaje tan lejos, a veces buscas a conectar cosas entre ellos, y es por eso está bien que de cualquier capital europea, lamentablemente de Buenos Aires a Rumania no hay un vuelo directo, pero incluso que la distancia es tan larga. Pero llegando a Madrid o a Roma es fácil, a Barcelona se llega fácil. A cualquier capital, y también a... Sí. También de otras ciudades que no son capitales. Por ejemplo, por el número de rumanos que tenemos viviendo en España y en Italia. En el norte de Italia, desde, no sé, Bolonia, Verona, tienes vuelos a Rumania que pueden llegar en capital, pero hay también vuelos que pueden llegar a otras ciudades del país, lo que es muy práctico si quieres visitar, por ejemplo, el norte de Moldova, la Bucovina rumana, que tiene estupendas iglesias pintadas por afuera que son de patrimonio UNESCO y que son vuelven encantados todo con el ven. Si quieres en Transilvania ver la parte de Cluj, el norte con el Maramuresh, que es una región estupenda desde el punto de vista de su naturaleza, pero especialmente de las tradiciones folclóricas y de lo cultural.
y incluso algunas joyas culturales como el cementerio divertido. Tenemos un cementerio divertido no me diga. Con epígrafos humorísticos. Mire usted, y como el nuestro La Recoleta, que es histórico, el de ustedes es divertido. Es divertido, es con epígrafos irónicos hacia lo que tenían. Muy Iremos a conocerlo seguramente. Sí, y por eso... Lo interesante de Rumania con el destino turístico es que es muy variada. Claro. Rumania tiene un tercero de montañas, un tercero de zona culinaria y un tercero de campo. Después tiene en Transilvania la influencia saxona, húngara, con las iglesias fortificadas, por ejemplo, que es estupendo. El príncipe Carlos de Inglaterra se compró 2 casas y nos hace una publicidad. Mire usted, en todas las revistas. No, pero sí, incluso en películas. Hay una película que se llama Wild Carpathia, que pasó en Discovery Channel, donde él habla como 10 minutos sobre lo que está bueno, pero que se apasionó por la comida natural y ecológica y por las tradiciones como son preservadas. Y también las ciudades tienen esas influencias europeas, más vienesas en Transilvania en la parte oeste, más francesas en la capital. Por eso los rumanos que vienen a Buenos Aires les gusta mucho precisamente por la similitud con esa arquitectura de inspiración francés del final del XIX, principio del siglo XX. Es que esta zona donde está la embajada es una Petit París, una Petit Francia, esto, ¿no? Acá todo es más grande, acá se ve que el espacio no faltaba, ni el dinero ni el espacio. En esa época no faltaba ni el espacio ni el dinero, ahora no falta el espacio, el dinero. También el fin del 19 y 20 estuvo un periodo de desarrollo porque se había conseguido la independencia hasta el periodo en 78. Y bueno, después al principio de 20 también se consiguió la unidad con la nación de Transilvania y antes la Segunda Guerra Mundial. Dio un resurgimiento económico. Un resurgimiento económico muy, muy importante. Bien. Así que a visitar Rumania, por todas las razones, gastronomía, turismo, cultura y por supuesto los empresarios argentinos, negocios en Rumania y los empresarios rumanos, negocios en Argentina. Sí, absolutamente. Tenemos argentinos que se apasionan por Rumania. Tenemos, por ejemplo, un estudiante en historia que se apasionó por Drácula. Mira usted, punto. No es el único. No, pero él su obsesión. Dictó la elección de estudios que se puso a hacer historia, su tesis. Se puso a aprender rumano, estuvo en Rumania e incluso quiere volver y vivir más allí. Así que, y decir la verdad, porque es un personaje muy controversial y que da para muchas versiones. Nos costó mucho de aceptar la leyenda construida. La versión de Hollywood. De Bram Stoker. De Bram Stoker, exactamente. Pero también lo hace popular para indagar un poco más. Embajadora, sabemos que está en plena tarea, le agradecemos su tiempo, que nos haya recibido aquí en la embajada, su cordialidad, a su equipo y por supuesto quedamos a su disposición para seguir difundiendo todo lo que sea de interés para su país y por supuesto seguir conociendo más de Rumania aquí en Argentina. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a ustedes y le invito a sus auditorios y, como se dice, su audiencia. Que nos busquen y que visiten Rumania. Me imagino que el sitio web siempre es la mejor manera de Rumania para visitarlo. Sí. Y también, bueno, hay sitios de la Oficina Nacional de Turismo, del Ministerio, hay muchos recursos. O Internet nos acerca a todo. Sí. El Rumania está presente, usted habló de Pinamar, tenemos 3 películas, pero estamos con 2 en Bafisi. Muy bien, ahora, justo en esta época. En Caballito, esta tarde, a las 7. Es una que ya estuvo presentada en Pinamar. En Pinamar, en Mar del Plata, en el festival. Pasado. Parece que muy buena, yo me voy a verla, no la vi, no pude llegar. Sí, y una en competición que empieza a proyectarse desde este jueves, así que le invitamos, bueno, ya sabemos. A verlo. El cine rumano se promociona a él solo. Muy bien. Pero para estar informados que tienen esa oportunidad. ¿Cómo se dice gracias en rumano para agradecerle en su propio idioma? Se dice mulțumesc.
Mulțumesc. Ah, qué buena pronunciación. Embajadora. Puede decir merci. Merci, pues también. Muchísimas gracias.